Agradecemos que nos acompañen de nueva cuenta en Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer que se genera al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana: docencia, investigación, vinculación y extensión de servicios. Si bien la mayoría de nuestros colaboradores pertenecen a la Universidad Veracruzana, este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior que deseen participar. Yo soy Eder Ramos Santos, estudiante de la Facultad de QFB y miembro del Grupo Lumo, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a topicosuniversitarios@gmail.com si quieren colaborar en este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. La adaptación de la enseñanza a raíz de la pandemia que se vive en el mundo llevó a buscar nuevos medios y alternativas para transmitir el conocimiento en todos los niveles. Diana Donají del Callejo Canal, académico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES, de la UB, nos invita a conocer el proyecto Puntadas al Azar, un podcast como estrategia de aula invertida, que busca llevar la estadística usando las nuevas tecnologías. Buenas tardes. Sean bienvenidos a su sección del IESES en el programa de Tópicos Universitarios. El día de hoy nos acompaña la doctora Diana Donají del Callejo Canal. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a Tópicos Universitarios. La doctora nos va a platicar sobre su trabajo y en particular sobre la estadística, ya que ella es licenciada en estadística, tiene una maestría en estadística aplicada y es especialista en educación. Doctora, nos gustaría que nos platicara, pues en primer lugar, qué es la estadística, cómo es que surge y pues, digamos, cuáles han sido algunas de sus aplicaciones históricas. Ok, bueno, pues la estadística surge por ahí de 1750 con un alemán que se le conoce como el padre de la estadística. Bueno, a lo mejor los ingleses no estarán muy de acuerdo, pero Gottfried Archibald fue el primero en tomar algunas herramientas que hoy conocemos como hacer gráficos, ¿no? Obviamente en esos momentos la estadística se utilizaba como parte de un conteo del Estado. De ahí un poco su nombre, ¿no? Tiene que ver con conteos poblacionales, con nacimientos, con muertes. Y bueno, posteriormente voy a evolucionar 100 años, ¿no? Por ahí de 1850, empieza no solo a surgir la necesidad de hacer estos conteos, sino de empezar a relacionar variables. Por ejemplo, el hecho de que una población fuera joven, si esto provocaba que tuvieran un ejercicio de reproducción más grande, ¿no? Que hubiera más nacimientos. Entonces, hasta ante esta necesidad de empezar a relacionar variables, surgen matemáticos como Karl Pearson, como Chebyshev, ¿no? En el área, cada uno en su área, empiezan a desarrollar estos elementos de lo que hoy conocemos como la correlación y que justamente lleva el nombre de Pearson. Posteriormente, ya por ahí de 1920, empiezan a aparecer en la biología, ¿no? Que es un poquito donde se avanza con Ronald Fisher, que es el que empieza a hacer como experimentos, ¿no? Diseño de experimentos, y un poquito empieza a darle este formato de disciplina como tal a la estadística. Bueno, a partir de ello, yo pensaría, esto es mío, ¿no? Por ahí de 1980, cuando empiezan a surgir las computadoras, la evolución de la estadística empieza a ir a pasos agigantados, ¿no? Después de pasar 200 años en un espacio donde todo era hecho en papel, a mano, con teoría matemática, respaldado en teoremas y este tipo de cosas, llega la tecnología, llegan las computadoras y los procesos empiezan a automatizarse y a hacerse muchísimo más eficientes, mucho más rápidos. Y actualmente, pues yo diría que empieza a surgir una evolución muy grande de la estadística que se empieza a unir con lo que es la informática, o lo que antes se conocía con la informática, y actualmente un estadístico no puede ser si no es un programador y si no tiene bases matemáticas. Entonces empieza a surgir este unicornio que le llamaron en algún momento como un científico de datos, ¿no? Que para mí es una evolución natural de un estadístico que se traslada a partir de herramientas como es la computadora
a cosas que antes eran impensables de hacer, ¿no? Y que ahora tú le das un clic a la computadora y sucede magia, ¿no? Y los datos hablan y puedes tener millones de datos almacenados y puedes hacer procesos que antes eran muy complejos, ahora los haces en 10 segundos, ¿no? Entonces, sí ha habido una evolución muy grande de la estadística y creo que está apuntando hacia la ciencia de datos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Entonces, digamos, la influencia de la tecnología en la estadística ha desembocado en lo que serían los científicos de datos. Para mí un poco sí, ¿no? O sea, de hecho el último podcast que tenemos en el de Puntadas al Azar, aparece una entrevista a un científico de datos, ¿no? Que un poquito tratando de relacionar estas dos áreas y ver hacia dónde apunta la evolución de un estadístico. Si es que apunta hacia allá, ¿no? La persona que entrevisté difiere un poquito conmigo, pero yo digo que sí es una evolución natural. Muchas gracias. Muy bien, doctora, pues ahora pues nos gustaría hacerle unas preguntas y que nos las respondiera como pues profesora que es de licenciatura, de posgrado y también como especialista en estadística y en educación. En primer lugar, digamos, la primera pregunta sería, ¿qué oportunidades y dificultades ha brindado la tecnología en la enseñanza y la percepción que se tiene de la estadística en la sociedad en general? Qué buena pregunta. Pues justo platicaba un poquito con Areli antes de iniciar esta sesión de la necesidad que tenemos de utilizar las tecnologías en la educación, ¿no? En esta nueva educación virtual que tenemos, que evolucionamos de un día para otro. Y yo creo que la estadística es una materia compleja porque lleva matemáticas, ¿no? Y es justamente la aplicación de las matemáticas a un fenómeno real. Entonces, de repente este puente parece como muy endeble, ¿no? Hay gente que tiene muy poca formación matemática, sin embargo la aplica. Hay gente que tiene muchas aplicaciones, pero no está ligada precisamente a la formación matemática. Entonces, en la parte que a mí me corresponde como profesora, lo que me gusta es que el alumno vea este puente, ¿no? O sea, que no lo vea solo como darle clic a la computadora o como en un programa estadístico, y muchas veces me ha tocado que me dicen, es que lo hice en R. Bueno, sí, pero eso no avala que la técnica sea la correcta. Eso no, lo hice en Python, ¿no? Pues qué padre, pero eso tampoco avala que lo que estás haciendo esté correcto, porque si bien la herramienta sirve para ayudarnos a evolucionar estas cosas, el que piensa es la persona que está detrás de la computadora. Entonces, en mis clases procuro mucho no desligarme tanto de la parte matemática o de la formación, digamos, si bien no les doy teoremas y cosas demasiado serias, pero que sí sepan, que sí tengan un contexto grande de lo que es, en dónde realmente se puede aplicar, cuáles son las restricciones, cuáles son los supuestos que debe de tener un modelo para que el modelo sea fiable, ¿no? Que eso es al final lo que queremos siempre, ¿no? Que tú puedas confiar en que lo que te dicen los datos y tomar una decisión que sea realista, ¿no? Que sea tomada en información confiable. Entonces, sí, me gusta hacer mucho énfasis en que las tecnologías, las programaciones, los programas más bien, sirven, pero para eso tú necesitas tener una formación real en estadística. Entonces, procuro mucho que no vayan solos en esta parte, ¿no? Y bueno, a partir de la pandemia, lo que te comentaba, ¿no? Surge este podcast, surge un canal de YouTube, donde pues lo que se trata es de apoyar a los alumnos en esta transición y que no se les olvide de dónde viene todo lo que están aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, ahora que menciona esto de la pandemia, pues en concreto, digamos, ahora en esta situación actual de la contingencia sanitaria, digamos, ¿de qué formas es que se puede adaptar entonces, pues la enseñanza de la estadística y para llegar a más estudiantes? Entonces sería, digamos, ampliando esto que nos dice. Sí, bueno, pues mira, ampliando un poquito, fue eso. Cuando nosotros empezamos con el trabajo en casa, a mí me preocupaba mucho que algunos de mis alumnos no tenían una computadora propia, ¿no? No tenían esta máquina que necesitamos ahora. Y bueno, lo que tenían era un celular. Y entonces a mí me encanta escuchar podcasts de todo tipo, ¿no?
y me di cuenta que aparte, cuando tú escuchas algo, cuando no lo ves, cuando no estás frente a una pantalla, no sé, las conexiones que harás en tu cabeza serán distintas, ¿no? Y entonces pones atención a cosas que a veces te distrae poner atención en lo que está pasando, lo que estás viendo. Muchas veces la voz, cuando pones atención, te das cuenta de cosas que no habías percibido. Entonces se nos ocurrió, no solo a mí, sino a dos académicas más que me acompañaron en este proceso, crear un podcast por varias razones. Una de ellas era porque es de muy fácil acceso. O sea, tú en tu celular puedes ir escuchándolo. No necesitas estar pegado a una pantalla, no necesitas una computadora, ¿no? Por otro lado, porque esto, ¿no? Lo haces poner a la persona que te está escuchando, lo haces poner atención o enfatiza ciertas cosas que muchas veces en la información visual se pierden. Y procuramos que fueran cortos, ¿no? No más de 10 minutos, porque lo que queríamos es que en esta ayuda que le queríamos proporcionar al alumno fuera muchísimo más sencillo que se quedara con lo que a nosotros nos interesaba que conociera dentro de este curso que damos, ¿no? De estadística aplicada a proyectos de investigación. Entonces fue un gran reto, pero pues empezamos por ahí y después lo acompañamos con videos tutoriales porque obviamente pues hay un programa estadístico que tienen que aprender a manejar donde toda la teoría que están viendo en el podcast se tiene que ver reflejada a través de una serie de instrucciones que, bueno, esas se les dan por videos de YouTube. Y creo que este complemento ha sido un formato, pues, no sé si exitoso es la palabra, pero por lo menos estas dos ocasiones que hemos aplicado este formato virtual acompañado del podcast y de los videos de YouTube han funcionado, ¿no? Los alumnos han terminado su proceso de una manera, diría yo, eficiente. Entonces, sí que apoyan y muchos de ellos me hacen mucha mención a esto, ¿no? De que el podcast, porque mientras están desayunando, se ponen sus audífonos y lo están escuchando, o mientras, no sé, están lavando los trastes, ¿no? O sea, no tienen la obligación de estar sentados 1 hora, 2 horas frente a una computadora, sino que lo pueden hacer en un momento que también yo creo que eso ayuda mucho, hacerlo en un momento donde estás relajado, ¿no? Donde estás a gusto escuchando algo y entonces pues no te pesa, no tiene que ser algo cansado, ¿no? Esta barrera que tenemos, no sé si en México únicamente, pero esta barrera natural que hay con las matemáticas, ¿no? Muchas personas, las matemáticas son muy difíciles, es que a mí no me gustan, ¿no? Es una barrera que se ha creado a través de los años y me parece que no tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, un poquito esta sensación del podcast es ayudar a eliminar esta barrera. No es algo difícil, no es algo complicado, es algo que puede ser incluso ameno, ¿no? Entonces, sí, acompañamos, eso fue sugerencia de una de nuestras amigas, acompañamos al podcast con un poquito de historia, ¿no? De esto lo creó fulanito de tal, no, imagínense, ¿no? Una cervecera en aquella época, ¿no? Entonces tratamos de ayudarlos a partir de esto. Doctora, la verdad es muy interesante, muy novedoso, muy pertinente su proyecto. Para finalizar, ¿nos podría decir en dónde se encuentran, podemos encontrar sus podcasts, sus páginas para, pues, quien nos esté escuchando, que esté interesado, y también cómo se podría comunicar con usted, porque claramente esto va a levantar mucho interés. ¿Nos podría informar? Sí, mira, tenemos un Facebook que así se llama Puntadas al Azar, ¿no? Ahí es a donde se lanzan cada que sale un episodio nuevo, bueno, pues ahí se les informa. Tú pones en Google Puntadas al Azar y hay muchas plataformas, puede ser Anchor, puede ser Google Podcast, puede ser Apple Podcast, ¿no? O sea, se puede escuchar por muchos lugares, pero lo más fácil es que tú en el buscador le des Puntadas al Azar y te va a aparecer alguna de las páginas donde tú puedes escuchar el podcast. También está en Spotify, ¿no? Para aquellos que están en el teléfono y tengan su Spotify, tú lo buscas en Spotify y también está ahí. En la página puedes encontrar también las ligas a los videos tutoriales en YouTube. El canal de YouTube está mi nombre, es Diana del Callejo, pero ya ves que cuesta trabajo porque como no tiene suficientes vistas, se queda como escondido. Entonces lo más sencillo es que vayan a la página de Facebook y ahí están las ligas directas a
al canal de YouTube. Y bueno, también hay un Instagram, donde también es Puntada Salazar, y también ahí se les informa sobre los nuevos episodios. Y bueno, por último, pues todo lo que necesiten puede ser a través de estas páginas. Yo las leo personalmente, ¿no? Soy la que las gestiona, entonces cualquier mensaje que quisieran enviar o algo así puede ser por esta vía o a mi correo institucional delcallejo@v.mx. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias a Tópicos Universitarios. Ahora, Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la UV, nos habla sobre la interpretación de las estadísticas. Hoy quiero abordar un tema acerca de la interpretación que se hace de estudios estadísticos que se publican regularmente en los medios de comunicación masiva, entiéndase periódicos y ahora páginas de internet. Es muy común que veamos que se desarrolla algún estudio, por ejemplo, una encuesta nacional, y que estos resultados los publiquen medios de comunicación. Los periódicos de circulación nacional utilizan esta estrategia, tienen sus propias agencias que realizan estos estudios y publican los resultados. A veces los resultados se presentan en una infografía, la cual es interpretada en un artículo que se discute. Hace unos días, en uno de los periódicos de circulación nacional, apareció una infografía que llamó mi atención. Se las voy a mostrar para que ustedes la vean también. En esta infografía se están presentando los resultados de una encuesta nacional que se hizo a jóvenes, digamos, a personas de pues adultos, y que tenían ya pues una cierta edad en la que pudieran tener ya desempeñado su rol laboral. Y entonces en esta encuesta se les preguntaba a los entrevistados acerca de su logro educativo, es decir, hasta dónde habían llegado en sus estudios. Y se les preguntaba también sobre su logro laboral, es decir, si habían estudiado una carrera, pues sí estaban trabajando u ocupados, cuál era su estatus, y también su logro patrimonial. Y estas preguntas se hicieron también en relación con la generación anterior, es decir, sus padres, cómo habían tenido su logro educativo. Y entonces se vio que 7 de cada 10 de los entrevistados dijeron que su logro educativo fue mayor que el de sus padres, o sea, que estudiaron más que lo que habían estudiado sus padres. Y el logro laboral, o sea, ¿qué lograron? Pues se ve allí que aproximadamente 5 de cada 10 de los entrevistados dijeron que su logro laboral era mayor, ¿sí? Si ustedes ven, 7, pues sí, hay una diferencia de 2 personas, ¿no? Y
Y luego el logro patrimonial. El logro patrimonial se supone que 4 de cada 10 dijeron que pues habían tenido un logro patrimonial mayor que el de sus padres. Entonces, esta infografía, pues se trata de vender una idea aquí, y cabecea el editor del artículo, quien lo escribió, sin patrimonio. Es decir, la conclusión que saca de estas cifras es que las nuevas generaciones aseguran que tienen un logro educativo mayor que el de sus padres, pero eso no se traduce en una mayor capacidad económica. Es lo que dice allí la conclusión de este estudio, ¿no? En realidad, la lectura de estas cifras no nos permiten hacer esta conclusión, sino que, pues, yo creo que las nuevas generaciones tienen un mayor logro educativo, ¿sí? Y hay 5 de cada 10 que tienen una mejora en su logro laboral. Yo creo que 5 de cada 10 no es una proporción despreciable. Todavía, si ustedes observan 54%, pues es una mayoría. Y el hecho de que el 40% tenga un logro patrimonial mayor que el de sus padres y un 29% un logro similar que el de sus padres, pues obviamente quiere decir que hay un 70% de personas que tienen un logro patrimonial, ¿sí? Al menos similar que el de sus padres. Entonces, parece que la conclusión que se trata de vender es que si se estudia, no se va a tener un logro patrimonial, lo cual es contradictorio con todos los estudios que hay sobre educación y logro laboral y logro patrimonial. Cualquiera que haya estudiado este tema sabrá que a mayor educación, mayores oportunidades laborales, y a mayor educación, mayores ingresos. Ese es el patrón en realidad, ¿sí? Ese es el patrón. Y obviamente cuando nosotros vemos a nuestros padres, pues obviamente vivimos en una época diferente que ellos y tuvimos más oportunidades que ellos, y es natural que tengamos mejores condiciones que ellos. Entonces, esta es una muestra de cómo a veces se distorsiona la estadística. O sea, las cifras nos están diciendo una cosa y la interpretación que se hace es una interpretación que no se corresponde ni con el contexto general, porque hay muchos estudios. Yo me he dedicado a este tema y hay muchos estudios sobre educación, calidad del empleo y logros, en general, realización y logros. Entonces, yo creo que hay que llamar la atención sobre este tema. La cultura estadística implica que nosotros podamos ser críticos ante este tipo de mensajes que tienen una distorsión. Es decir, el tener cultura estadística nos permite desentrañar, desenmarañar estas conclusiones que a veces se hacen apresuradamente, las hacen personas que tienen, pues no sé qué intencionalidad. Yo creo que no es una intencionalidad, sino una falta de cultura estadística para manejar cuidadosamente los resultados de los estudios estadísticos.
Regresaré en futuras cápsulas sobre este tema tan apasionante de la interpretación estadística en los medios de comunicación. Por el momento, muchas gracias. Ananta Griselides Mazadiego Cruz, egresada de la Maestría de Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Educación UV, nos habla sobre su proyecto Cultura, Territorio y Movilización Social en las Cuencas Antigua y Actopan, Veracruz, una experiencia de acompañamiento para el fortalecimiento de las estrategias jurídicas de defensa del territorio. Trabajo que le permitió no solo destacar la importancia de la educación ambiental, sino acompañar las acciones de colectivos que defienden y protegen el patrimonio natural para establecer los marcos legales correspondientes. Pertenecemos a la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, y Ananta fue alumna de la generación pasada. Entonces, pues quisiéramos que nos platicaras, Ananta, cómo fue tu proceso dentro de la MEIS, qué tema elegiste y dónde decidiste trabajar tu tema recepcional de la maestría. Bueno, pues la maestría MEIS realmente impactó en mi vida de una manera sumamente positiva. Me cambió el paradigma en la cuestión de poder ver que podemos hacer trabajos vinculados con nuestros propios procesos de vida. En mi caso, yo desarrollé un trabajo comunitario en la comunidad de Jalcomulco, Veracruz. Ese fue el plan original. Con el tiempo y como pasan las cosas, fueron sucediendo una serie de acontecimientos que vimos que era necesario ampliar este proceso de investigación, no únicamente a Jalcomulco, sino para las cuencas del Antigua y del Actopan, por unos problemas para proteger el territorio. La cuenca del Actopan presenta amenazas de minería y la cuenca de la Antigua está amenazada por procesos de hidroeléctricas. Estas cuencas están respaldadas o protegidas por la gente y tienen un proceso tanto social como legal. Y pues básicamente que yo como investigadora social lo único que hice fue observar, escuchar, a veces proponer y acompañar un proceso que se dio de manera maravillosa y que está plasmada en mi tesis, y fue pues un proceso muy gozoso. Sí, muchas gracias. Tuve yo la suerte de acompañarlo y sé las dificultades que enfrentaste, pero también los momentos súper agradables que también llegaste a acompañar y a estar. Y nos podías, por ejemplo, platicar qué importancia tiene tu proyecto para la comunidad, para el colectivo que acompañaste. Bueno, el título es Cultura, Territorio y Movilización Social en las Cuencas Antigua y Actopan. Una experiencia de acompañamiento para el fortalecimiento de las estrategias jurídicas de defensa del territorio. Como lo mencionamos, estamos hablando de cultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estos saberes antropológicos, con estos saberes heredados de los pueblos originarios, a estos saberes, a estos estilos de vida, al tipo de relación que las distintas comunidades establecen con su territorio. Todos este tipo de conocimientos tenían que ser plasmados y visibilizados para poder entrar en un proceso en contra de unos decretos que lanzó Peña Nieto. Estos decretos lo que hacían era que levantaban la veda que protegía la cuenca de la Antigua. Ese era el único proceso legal que se tenía. Entonces realmente lo que se
hizo fue vincular todos estos saberes, tejerlos con metodologías que aprendimos en la MACE, con metodologías que de por sí ya ocupa el colectivo al cual pertenezco, que es el colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres, PUCAR. Y cuando me di cuenta que la cosa no era tan científica, o que no necesariamente tenía que ser tan científica, fue mágico porque las cosas fluyeron. Me di cuenta que tenemos que aprovechar las cosas que ya están, los saberes, los conocimientos que están, y solamente acomodarlos, saberlos decir, tener una metodología para demostrar la validez de esos saberes y ocupar todo lo que es la cuestión del sentipensar para este método científico. Y realmente así fue como nosotros pudimos vincular un proceso legal que va muy bien y esperamos en poco tener unas muy, muy buenas noticias, porque a nivel nacional hemos sido el único proceso que ha podido ganar un amparo en contra de los decretos que levantaron nuestra veda. Si nosotros llegamos a resultar victoriosos en este proceso legal, que todo parece que vamos por buen camino, nuestros ríos, tanto de la cuenca de la Antigua como la cuenca del Actopan, estarían protegidos por nuestro amparo y por nuestra movilización, y estoy muy orgullosa de que el trabajo MACE haya podido poner un granito de arena en este proceso, porque a través de este documento que tuve la fortuna de redactar, nosotros estuvimos recopilando todo lo que fue el peritaje antropológico, estuvimos haciendo una serie de talleres comunitarios, estuvimos haciendo entrevistas, se hizo un mapa de actores, estuvimos vinculando y demostrando la pertinencia de nuestra defensa. Me parece bien importante lo que mencionas, porque creo que esta es la utilidad finalmente de la maestría, ¿no? Y de los trabajos recepcionales. Ojalá todos tuvieran esta oportunidad de realmente ser útiles. Y tú lo dices sencillo, pero realmente te costó muchísimo trabajo, porque esto que tú dices, están ahí los conocimientos, pero tu trabajo fue el vínculo para poder hacerlos visibles, como mencionas, y llevarlos a otro nivel, ¿no? Es decir, a que sean parte de un amparo. Entonces, pues eso que tú hiciste, pues es un trabajo para mí súper valioso y un ejemplo de lo que los trabajos recepcionales deben de ser. Entonces, un poco para terminar, quizás si nos pudieras contar, porque justo ahora estás diciendo, tu trabajo sigue siendo, más allá de que terminó, sigues trabajando, ¿no? O sea, sigue estando este espíritu, el trabajo sigue cundiendo. Entonces, ¿cómo sigues vinculada a tu trabajo y pues qué expectativas tienes para un futuro cercano? Bueno, sí, yo vivo en Jalcomulco, continúo siendo parte del colectivo. Actualmente, por las circunstancias de la pandemia, el tipo de lucha también ha cambiado, se ha tenido que reinventar, pero no significa que no estemos activos. Entonces, de una manera o de otra, mi proceso sigue, ya no redactando, ya no leyendo, ya no... de una manera diferente, pero continúa. Afortunadamente, hemos tenido una buena respuesta en cuestión del amparo, y el que se augure un buen pronóstico no quiere decir que vamos a dejar el proceso ya, así de que ya ganamos y ya, ¿no? Porque por lo que nos explican los abogados, se puede volver a crear algún otro decreto similar y entonces tendríamos que volver a comenzar todo un proceso largo y de varias dificultades, ¿no?, que hemos enfrentado. La situación de la defensa va a continuar. Tenemos como reto en las cuencas el relevo generacional.
el interesar a las nuevas a las nuevas generaciones para que estén cuidando, protegiendo el patrimonio que existe, conservar los estilos de vida que nos han sido provechosos de manera comunitaria, la educación ambiental, y como científicos sociales, básicamente también creo que tenemos que apuntar a cambiar nuestro enfoque metodológico y científico y ético. Agradezco mucho tus palabras, Ananta, y pues un abrazo y un saludo para ti, y que ya sabes que cuentas con la maestría y con la universidad para seguir este trabajo. Desde la Universidad de Alicante, España, María Ángeles Marcos García nos comparte sus experiencias del trabajo académico que realizó junto al doctor Víctor Rico Gray, quien en vida hizo importantes aportaciones en el área de la biología sobre las interacciones biológicas, además de formar nuevos cuadros de profesionales. Buenas tardes, doctora María de los Ángeles Marcos García. Pues antes que nada agradecer la participación en el 8º Simposio Internacional de Neonatología en homenaje al doctor Víctor Rico Gray. Sabemos de que usted colaboró con él en la Universidad de Alicante y nos gustaría pues saber cómo se inicia la relación académica con el doctor Víctor Rico y qué nos puede comentar acerca de la investigación que desarrollaron juntos. Buenas tardes. Bueno, la relación con el doctor Víctor Rico Gray se inició cuando el Instituto de Investigación que pertenezco al CIBIO entonces tenía relación, de hecho nació con la ayuda de INECOL, del instituto al que Víctor perteneció cuando nosotros lo conocimos, y entonces, dado que él era el representante encargado, responsable de los estudios de posgrado, el doctor Rico participó en el doctorado y en el máster de nuestro instituto pues, de una manera muy significativa. Él formaba parte de una asignatura en la que se hablaba de interacciones, y ahí fue donde él, afortunadamente, tuvimos la suerte de podernos empapar de todo su conocimiento. Y en aquellos años todavía había presupuestos para que vinieran hasta 8 profesores de México que participaban en nuestro máster, y por lo tanto teníamos la posibilidad de vernos todos los años. Todos los años el doctor Víctor Rico venía a Alicante durante un periodo de 15 y 20 días a impartir sus lecciones, y claro, durante todo ese tiempo surgieron relaciones científicas, personales, y a partir de ahí fue cuando nuestra relación pues, fue haciéndose cada vez más sólida. Estuvo viniendo, pues hablo de hace 23 años, hasta aproximadamente unos 5 o 6 años que ya no hubo la posibilidad de mantener esta relación entre ambos, principalmente por cuestiones económicas. Sí, muchas gracias. No sé si nos pudiera comentar o platicar sobre alguna anécdota o acontecimiento importante que recuerde durante las estancias que realizó el doctor Víctor Rico allá con ustedes. Pues el doctor Rico, como todos sabemos, era una persona reservada, entrañable, poco habladora, pero realmente cuando hablabas con él era estupendo porque era como si hablaba desde su alma. O sea, él no decía una palabra de más ni de menos, entonces era muy fácil comunicarse con él. A mí me resultaba muy fácil porque no había parafernalias, ¿no? Siempre se hablaba de lo que queríamos, y era una gozada. Coincidíamos los fines de semana que nos ocupábamos de que conociera bien a España el doctor Rico. Era una maravilla porque todo le gustaba. Él cuando venía a España venía siempre con toda la sensibilidad abierta para empaparse de todo lo que estábamos en España, y además él tenía familiares en España, y cada vez que venía a España, sobre todo durante los últimos años, procuró consolidar la relación con los familiares que
venían en España, no estaban en Alicante, por cierto, estaban en otras partes lejanas a Alicante, en España, y venía muy satisfecho después de haber contactado con ellos, de haber hablado con ellos, porque para él era pues como llevarse a México un trocito de su familia, ¿no? Después de haber reactivado estas relaciones. Y luego el doctor Víctor muy gracioso porque le gustaba tunear a su ordenador y a su coche. Siempre se llevaba algo de una tienda que había aquí de coches para, pues eso, para allí, para llegar y poder llevarse ese trocito de tuneo español, digamos. No sé, era una persona que no exigía nada, le llevábamos donde nos parecía a nosotros que le podía gustar y siempre, siempre venía encantado, ya fuera el mar o la montaña. El caso era estar con amigos y hablar y charlar de cosas de la vida. Y desde luego lo que sí que recuerdo bien era la gran preocupación que tenía siempre por su hijo Alex. Para él Alex era algo que vamos, le mantenía constantemente pendiente de México porque estaba constantemente en la Argentina pendiente de él. Se hablaba de él con muchísimo cariño y siempre estaba muy preocupado del futuro de Alex, de cuando Alex era mayor. Y eso era, yo creo que si alguna preocupación tenía él en su vida era fundamentalmente su hijo, que quería mucho. Sí, así es. Yo pues compartía el cubículo con él y pues lo tenía siempre lleno de retratos y de recuerdos de su hijo Alex. Y bueno, toda una colección impresionante de libros y revistas. Muy seguido, creo que a la semana le llegaban libros de diferentes sitios, ¿no? En cuanto a la relación con los estudiantes, ¿cómo recuerda al doctor Víctor, doctora María de los Ángeles? Pues yo tuve la suerte, como he dicho en la presentación, de compartir asignatura de máster con él, porque hablábamos de interacciones y entonces siempre se preocupaba de que los contenidos no se solaparan, que fueran originales, que fueran nuevos, cosa que siempre era muy fácil porque él siempre innovaba, cada año traía cosas nuevas, pero lo que más me gustaba, yo creo que cuando más crecía, teóricos que había que transmitirlos después a sus alumnos, sino cuando él hablaba de su experiencia en el campo, de su experiencia en los trabajos previos que había hecho, ahí es donde se le notaba a él su poderío, digamos, científico, ¿no? Era una persona, como digo, que como comunicador no lo hacía con gran entusiasmo, porque él era una persona, digamos, que aunque tuviera entusiasmo, porque eso lo tenía, no lo manifestaba, era muy prudente en sus manifestaciones sentimentales, pero lo que transmitía era tan interesante siempre, lo transmitía con tanta sencillez y con tanta clarividencia que siempre enganchaba a los estudiantes. Muchas gracias. Y sí, perdón, adelante. Y nosotros, una de las estudiantes que tuvo él, Ingrid del Rosario, que además sus padres estudiaron en la Universidad Veracruzana y creo que su madre es profesora de matemáticas allí, vino a España con una beca de España a realizar la tesis doctoral y fue recomendada por Víctor y luego gracias a eso tuvimos alguna relación de investigación con él. Ya me he ocupado yo de decirle a Ingrid Rosario que existía este evento y desde luego se puso muy contenta de que así fuera. Estaba segura de que de Víctor nos vamos a acordar todos de su obra y de su persona. Para finalizar la entrevista, hablando de interacciones, ¿cuál fue el resultado de las interacciones que tuvieron con el doctor Rico finalmente? Desde el punto de vista científico, no sé si se refiere a eso, ¿sí? Fueron interacciones siempre muy positivas, fueron mutualistas, digamos. Nos beneficiamos por ambas partes. A lo mejor si hubo algún desequilibrio fue por la nuestra, porque siempre él aportó seguramente más conocimiento que lo que él pudimos enseñarle aquí, porque aquí no éramos un grupo de estudiantes de interacciones, básicamente nació
un poquito de su mano y bebimos de su conocimiento a la inversa. Ojalá haya sido así. Pero bueno, pues hubo algún desequilibrio, como digo, ha sido a favor de él, sin duda. Mutualismo favorable hacia él. Así lo definiría yo. Pues doctora, le agradecemos de gran manera pues la participación que tuvo usted para este homenaje del doctor Víctor Rico Gray, pues nuestro querido doctor del Instituto de Neurología, y esperamos pues seguir vinculándonos con ustedes a pesar pues de su ausencia. Muchas gracias y estamos para servirle. Es usted muy amable. Yo las gracias creo que las tengo que dar yo, porque para mí ha sido una oportunidad que deseaba, el poder aportar mi pequeño granito de arena en este homenaje. Enseguida que nos enteramos de la mala noticia, quisimos mencionarlo en nuestra revista del instituto, hacer un in memoriam también a Víctor, porque no podía ser de otra manera, pero ya con la colaboración de hoy, digamos que me siento mucho más contenta, no por lo que yo haya podido participar, sino porque claramente se ha demostrado que había que hablar de leucemia sí o sí, y qué mejor manera de hacerlo que hablando de interacciones y de su vida personal, porque era muy buen científico, pero desde luego era una gran persona. La verdad que su pérdida la sentimos mucho, y estoy hablando no por mí, sino por todos y cada uno de los niños del instituto, porque todos nos comunicamos la mala noticia con muchísima tristeza y reaccionamos todos al mismo. Y desde aquí le recordamos con muchísimo cariño, vamos a olvidar jamás. Llegamos al final de Tópicos Universitarios, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana para que puedan recibir las notificaciones de nuestros estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com, y además seguirnos en Facebook. Soy Eder Ramos Santos, estudiante de la Facultad de UFB y miembro del Grupo Lumo, y esperamos contar con ustedes en nuestra siguiente emisión, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablarán sobre su quehacer cotidiano.